Marcha, una de las más masivas y también como expresión de unidad del pueblo cubano y también de rechazo y condena a quienes intentaron mancillar la imagen del apóstol. Este 27 de enero de 2020 se congrega nuevamente la juventud cubana. La Universidad de La Habana pronto se alumbrará con esa luz del apóstol, con esa luz del héroe nacional. Podemos ver ya, Froilán, en imágenes cómo están presentes también las nuevas generaciones de cubanos y ya vemos el sentido homenaje en este momento. Tradicional y como ocurriera hace 67 años, la Marcha de las Antorchas comienza rindiéndole homenaje a Julio Antonio Mella, el líder estudiantil vilmente asesinado en el año 1929, martiano profundo, y así como los jóvenes de entonces comenzaron recordando y rindiéndole tributo a Mella, también hoy allí en el mausoleo que guarda sus cenizas al pie de la escalinata universitaria, pues comienza la tradicional Marcha de las Antorchas de la juventud cubana, rindiéndole homenaje a Mella, líder sin duda alguna estudiantil, revolucionario y comunista de las actuales generaciones de cubanos. ¡Descansen! ¡Armas! ¡Presenten! ¡Armas! De lista simbólico de los mártires de la FEU. Julio Antonio Mella, presente. Rubén Martínez Villena, presente. Rafael Trejo González, presente. Gabriel Barceló Mila, presente. Antonio Guiteras Olmes, presente. Pablo de la Corriente Bravo, presente. Ramiro Valdés Dauzá,
presente. Rubén Batista Rubio, presente. Raúl Gómez García, presente. Boris Luis Santa Coloma, presente. José Smith Comas, presente. Joel Westbrook Rosales, presente. José Machado Rodríguez, presente. Juan Pedro Carbó Serviá, presente. José T. Samblarcar, presente. Fran País García, presente. Ramón Pando Ferrer, presente. Fructuoso Rodríguez Pérez, presente. José Antonio Echeverría Bianchi, presente, presente, presente. Nuestra América, texto cenital de José Martí, como lo calificara Cintio Vitier, apareció por primera vez en la Revista Ilustrada de Nueva York el 1 de enero de 1891. El apóstol expresaría los problemas fundamentales de la región americana y la creciente codicia de Estados Unidos. Sobre sus afanes de expansión para el futuro del continente, escribiría: los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. En el análisis vislumbra el desdén del vecino formidable que no la conoce, el peligro mayor de nuestra América, y enfatiza en la unidad continental ante la emergencia de la gran potencia. Vigentes y muy claras están las palabras de José Martí, cubano y latinoamericano universal, quien llamó padre a Simón Bolívar y reverenció su estatua gloriosa en Caracas sin sacudirse apenas el polvo del camino. Muy joven, en carta a su amigo venezolano Fausto Teodoro de Aldrey, el 27 de julio de 1881 escribiría: de América soy hijo, a ella me debo, y de la América cuya revelación, sacudimiento y fundación urgente me consagro, esta es la cuna. En varios ensayos, crónicas, cartas y discursos mostró el respeto a las raíces de los pueblos latinoamericanos, la historia de sus héroes y símbolos y el llamado a defenderlo de las apetencias imperiales, del anexionismo y de la falsa superioridad racial del norte. Y es que en las bases del Partido Revolucionario Cubano, redactadas en 1892, también aparece la idea de fomentar y auxiliar con la absoluta independencia de Cuba, la de Puerto Rico, para salvar la libertad amenazada de las Antillas. Igualmente, en el Manifiesto de Montecristi, José Martí plasma la proyección universal de la nueva guerra en su país y su significado para los pueblos de la América. Un error en Cuba es un error en América, es un error en la humanidad moderna, escribiría en 1894. En su carta inconclusa a su amigo Manuel Mercado, horas antes de caer en combate, a José Martí no lo abandona la idea de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas en los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuando parecía olvidado, una generación de cubanos retomó sus ideas, su obra, su pensamiento emancipador latinoamericano y antiimperialista, su vocación humanista. Hoy, los sueños de unidad continental del héroe nacional acompañan a muchos patriotas latinoamericanos y a aquellos cubanos que eternizan sus ideales, siempre luminosos, cada mes de enero. Querido eterno joven rebelde, general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de la República Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, generación histórica que nos acompaña. Queridos estudiantes, compatriotas, seguidores de Martí, hace hoy 67 años, un grupo de jóvenes cargados de sueños rompió la noche de un régimen de oprobio y con la luz de las antorchas iluminaron la dignidad de la patria. Martí no podía morir y no murió en aquel año de su centenario.
Meses después, en su histórico alegato La historia me absolverá, Fidel, que se hizo revolucionario en esta misma universidad que hoy nos acoge, pronunció una sentencia estremecedora: Cuba, ¿qué sería de ti si hubieses dejado morir a tu apóstol? Los cubanos tenemos el inmenso privilegio de contar con Martí, ese que es de todos y para el bien de todos, vigilante y alerta ante las amenazas de los tiempos presentes y futuros, antiimperialista y genuino defensor de la unidad entre los pueblos de América. Nuestros enemigos habrían preferido que sus ideas estuvieran olvidadas o muertas, que fuéramos un estudiantado y una juventud apática, egoísta y ajena al reclamo de nuestro tiempo, descomprometida con el legado de la generación histórica que, encabezada por Fidel y Raúl, nos ha enseñado que rendirse o traicionar nunca serán opciones de los revolucionarios cubanos. La agresividad contra la revolución es hoy mayor. Los planes subversivos y el triste papel de los mercenarios se hace evidente con el descarado respaldo del gobierno de los Estados Unidos, que se niega a aceptar la aplastante decisión de los cubanos de continuar construyendo el socialismo. Los universitarios cubanos, junto al pueblo y con la sabia conducción del Partido Comunista, tenemos muchas cosas que defender, mucho trabajo por hacer, un país que queremos pensar y construir entre todos, tal como nos ha convocado nuestro presidente, sin injerencias ni imposiciones. Esos son nuestros planes para el futuro y no concebimos nuestra realización personal y profesional alejada de las urgencias y los reclamos de este país que tanto ha hecho y hace por sus hijos. Las calles siguen siendo de revolucionarios. La patria siempre ha de ser ara y nunca pedestal. Martí nos pertenece, a los cubanos dignos y a todos los que en el mundo están del lado de la justicia y la razón. Ninguna provocación, ningún ultraje quedará sin respuesta. Ante los actos vandálicos y cobardes que vulgares delincuentes al servicio de los enemigos de Cuba cometieron en días pasados, se levanta la condena unánime de todo un pueblo y el enérgico rechazo de los estudiantes y jóvenes que jamás permitiremos que se ofrenda nuestra historia, nuestra dignidad, nuestros principios y nuestro compromiso de ser fieles, sean cuales sean las amenazas o las dificultades. Nadie nos arrebatará la revolución. Esa es la convicción que nos mueve como generación, la de seguir siendo martianos y fidelistas, la de sentirnos dueños de un futuro que se construye hoy con el compromiso de no fallar. Así lo decimos aquí y así lo ratificaremos en el 11º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, que suma las voces de los jóvenes de toda Cuba, dispuestos a ocupar cualquier trinchera. Hoy, como en muchas otras ocasiones, marchemos en cuadro apretado sin el menor espacio para desalientos o temores. Encendamos esas antorchas, que el fuego de la dignidad de esta tierra ilumine por siempre el suelo de la patria. Gloria eterna a Martí. Gloria, vivan Fidel y Raúl. Viva socialismo o muerte. Patria o muerte, venceremos. Y luego de las vibrantes palabras del presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, José Ángel Fernández, pues se produce el tradicional encendido de las antorchas y se llena de luz la histórica escalinata de la Universidad de La Habana, como hace ya 67 años, para dar inicio a la Marcha de las Antorchas, en homenaje al natalicio de nuestro héroe nacional. Hermosa tradición de nuestros jóvenes, que son hoy continuidad de aquella generación que en el año 1953 no dejó morir a nuestro héroe nacional en el año de su centenario. Veíamos en las imágenes la presencia en la vanguardia de la marcha del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, del presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel,
Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República de Cuba, también el comandante de la revolución Ramiro Valdés junto a Raúl, participantes en aquella primera marcha de las antorchas, cuando formaban parte de una columna muy disciplinada, muy bien formada, según cuentan los historiadores, de jóvenes que al mando de Fidel hacían su irrupción pública en la vida habanera. Estos jóvenes, muchos de ellos, 6 meses después, serían los mismos que asaltaron el histórico cuartel Moncada. También se encuentran en la vanguardia de la marcha Suseli Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, y ya les comentaba José Ángel Fernández, el presidente de la FEU, junto a otras personalidades del país y una enorme multitud de jóvenes que forman parte de los centros educacionales de la capital cubana. Una juventud que sin duda alguna ya iluminada desciende la escalinata de la Universidad de La Habana como sería hace 67 años, en aquel momento glorioso de la primera marcha de las antorchas encabezada por la generación del centenario. Vemos cómo marcha en este minuto la vanguardia de esta congregación que sin duda va a mezclar experiencia y también va a mezclar a los pinos nuevos, como los llamó el apóstol, a esta causa común de la independencia de Cuba. Vemos en estas imágenes cómo se desciende ya la escalinata de la Universidad de La Habana, una juventud que está celebrando el 11º Congreso, se está alistando para celebrar el 11º Congreso de su organización, de la Unión de Jóvenes Comunistas. Ahí vemos a la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa González, acompañando en este caso a las nuevas generaciones de cubanos. Hermosa celebración, hermosa congregación, porque sin duda alguna sigue siendo siempre sentida, emotiva, este acto de encender las antorchas, de descender por la escalinata de la Universidad de La Habana. Decíamos, escenario glorioso y trascendental de nuestra historia patria. Vemos las banderas también cómo se agitan en este momento, y es hora también de preguntarle a nuestro entrevistado por ese gran cubano al que le estamos rindiendo tributo hoy todos en esta isla, esperando el cumpleaños 167 del apóstol. ¿Cómo nace ese pensamiento latinoamericano? ¿Cómo se gesta? Vemos que uno de los postulados fundamentales de esta marcha es: de América soy hijo, a ella me debo. ¿Cómo podemos hoy ver ese latinoamericanismo de José Martí a la luz de 167 años en este momento en que estamos conmemorando, por supuesto, el natalicio del apóstol? Yo te diría que es un proceso de toma de experiencia, de formación de un pensamiento y de una personalidad que tiene como centro la independencia de Cuba, pero que justamente por esa idea de la independencia y por esos exilios que tiene que sufrir, comienza a vivir una serie de experiencias que fueron escuelas. Martí vive varias escuelas en Cuba, donde los maestros desempeñan un papel importante, y cuando hablamos de Martí no podemos dejar de hablar de Mindiro. Estamos hablando de ese proceso de formación, pero sin duda las experiencias directas en los escenarios latinoamericanos, primero en España, donde existen una serie de procesos políticos, intelectuales, interesantes, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista pedagógico, pero es sin duda su presencia en América Latina. Cuando llega a México, cuando llega a Guatemala, cuando llega a Venezuela, se están suscitando procesos de reformas, cambios. Ya no estamos hablando de esos primeros momentos de la independencia, estamos hablando de grupos, sectores liberales que están llegando al poder, que están entronizando toda una serie de medidas, de reformas. El caso de Juárez, por ejemplo, en México, seguido por Lerdo de Tejada, y asimismo en Guatemala, en Venezuela. Y Martí, que es un joven con una inteligencia a toda prueba, un periodista, el oficio de periodista que le permite percibir y aprehender aquellos elementos y aquellas fuerzas naturales emergentes cuando en ocasiones no todo el mundo podía divisarla. Desde luego que él se da cuenta pronto de que América Latina tiene una serie de particularidades que la definen, que la tipifican, a diferencia
de la otra América. Ese concepto Nuestra América que va a ir madurando, que va a ir consolidando, justamente se va a ir poniendo siempre en oposición a otra América, la América anglosajona, y cuando empieza a radicar en Estados Unidos a inicio de los años 80, justamente vinculado a actividades conspirativas, actividades organizativas de la revolución, pues comienza entonces a hacerse de una idea mucho más clara de esa particularidad y la necesidad que América Latina tenía de unirse, esa Nuestra América, de unirse en un momento muy difícil porque el liberalismo latinoamericano surge enfrentado a una serie de corrientes opuestas justamente a este sentido latinoamericano. Mientras conversamos con el doctor Joel Cordoví, presidente del Instituto de Historia de Cuba, pues hacemos un alto, doctor, para continuar viendo las imágenes que ya han tomado por la calle San Lázaro en dirección a la fragua martiana, mientras continúan descendiendo de la escalinata universitaria miles de jóvenes con sus antorchas encendidas, tomando parte en esta hermosa tradición de nuestra juventud para recordar que el maestro está más vivo que nunca en la mente y en el corazón de nuestros jóvenes, y sus ideas y su pensamiento palpitan en el accionar ahora mismo de los jóvenes del siglo XXI. Mencionábamos ya la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz y del presidente de la República Miguel Díaz-Canel. También divisamos en estas imágenes la presencia de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del partido, junto a la rectora de la Universidad de La Habana, la doctora Miriam Nicado García, miembro del Buró Político, el ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, las principales autoridades políticas también de la capital, y una enorme cantidad de jóvenes que procedentes de los diferentes centros educacionales, institutos, universidades, politécnicos, centros preuniversitarios de nuestra capital y en representación de todo el país, toman parte en esta marcha de las antorchas. Este año solo circunscrita aquí a la capital, pero seguramente por la propia composición de estos centros de estudios universitarios, ahora mismo están marchando por las calles de La Habana representantes de todas nuestras provincias, palpitando junto a los jóvenes de este siglo que también hacen suya la obra y las enseñanzas de Martí, un Martí cuyo pensamiento y cuya ética pues merecen volver una y otra vez sobre él, estudiarlo a fondo, entrar en su pensamiento, al tiempo que llevamos a la práctica sus ideas, pues nos llenamos del ímpetu y de la energía inagotable y de ese misterio que significó su vida, su obra, su poesía, su pensamiento y sus discursos políticos. Vean ahora esta otra imagen que recoge los que están descendiendo todavía por la calle San Lázaro en dirección a la fragua martiana. Es la noche de La Habana, este 27 de enero del año 2020, iluminada una vez más con la sonrisa, el paso firme y la energía de nuestros jóvenes, junto a la generación que hace ya 67 años no dejó que el apóstol muriera en el año de su centenario. Es una generación, una juventud marcada también por su época, continuadora de esa marcha iniciadora de esta tradición tan hermosa, una juventud que hoy rinde también tributo al apóstol en muestra de respeto, de veneración absoluta ante los actos vandálicos ocurridos en enero por dos individuos que, por supuesto, recibieron el rechazo rotundo, la condena enérgica de nuestra juventud. Es el desagravio de los universitarios cubanos al apóstol. En esta ocasión vemos cómo en cuadro apretado marcha nuestra juventud, se desplazan por San Lázaro abajo, también tenemos ya imágenes de Infanta y en esta ocasión ha sido singular la convocatoria, decíamos, porque también ha acompañado a la juventud un tuitazo que de alguna manera ha movilizado a todos estos estudiantes que mencionaba Froilán de los institutos, los politécnicos, los preuniversitarios de la capital. Una celebración, una conmemoración que tendrá réplicas también, sin duda alguna, mañana 28 de enero, cuando se esté conmemorando el aniversario 167 del natalicio del más universal de los cubanos. Esa proyección continental es también savia esencial de esta marcha de las antorchas. Hablábamos aquí de la proyección continental de nuestra
nuestra América, como el ensayo que marca también esa profundidad en el pensamiento martiano sobre la necesidad de vernos todos como un tronco común. Decía el apóstol en este ensayo, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra, y hablaba de esa necesaria unidad continental frente a las apetencias de la emergente potencia estadounidense, y veía también y resaltaba los dotes, los símbolos, los héroes de nuestra América, de esa América que tiene que unirse, de esa América que se mantiene unida ante esos gritos y esas apetencias por parte de Estados Unidos, de ese norte, de esa potencia, ese norte brutal que nos desprecia, decía el apóstol. Y de alguna manera también están aquí las nuevas generaciones para mostrar esa continuidad, esa expresión de apoyo a todas las esencias, a los ideales martianos. En este sentido, vemos aquí cómo se desplaza la vanguardia de la Marcha de las Antorchas. Es una conmemoración respetuosa, pero decíamos que es una conmemoración también que nos une como cubanos, nos hace sentir más unidos en estos momentos necesarios para la América. Ya la vanguardia de la marcha, Gisela, pues ha llegado a la fragua martiana, y en este momento, recordando igualmente lo que aconteciera hace 67 años, pues se rendirá homenaje a nuestro héroe nacional en ese lugar donde cumplió presidio siendo muy joven, en esa imagen que todos recordamos con la cadena ceñida a la cintura y a una de sus tobillos, huellas que dejó para siempre en la anatomía de nuestro héroe nacional. ¡Descansen! ¡Armas! Y siguen las banderas en esta Marcha de las Antorchas, en el aniversario 167 del natalicio del más universal de los cubanos, del hombre luz de la independencia de Cuba, periodista, poeta, ensayista, político sagaz, brillante en su oratoria y al que le rinden homenaje y tributo hoy las nuevas generaciones de cubanos. Veíamos en esta marcha también muchas imágenes del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Encabezó Fidel Castro Ruz aquella marcha el 27 de enero de 1953, hace 67 años. Joel, ¿cómo encontrar hoy en las esencias del pensamiento fidelista, del que nos acompaña todos los días, al Martí que Fidel estudió, que conoció y veneró? De la misma manera que Martí fue un hombre síntesis en ese siglo XIX,
y que supo captar y aplicar todo lo mejor de la ética, del pensamiento emancipador en América y en el mundo. También Fidel fue un hombre síntesis en el siglo XX y por supuesto que bebe de Martí y logra de una manera digamos muy fecunda poder aplicar todo lo que el pensamiento martiano, pero de una manera íntegra. Martí no es un pensamiento aislado, no es el hombre antiimperialista, no es el hombre latinoamericanista, es un todo, donde justamente cada parte se integra dentro de un propósito muy bien definido, la independencia y la soberanía de Cuba. Esa independencia y soberanía que no se logró después que termina la guerra en el año 1898, justamente por la intervención de Estados Unidos. Martí en todo momento advierte la necesidad de la justicia social. O sea, es la piedra angular en la ética martiana, donde la justicia social, los sectores más oprimidos, más preteridos de la sociedad, tuvieran un espacio dentro de ese desarrollo deforme del capitalismo insular de aquel contexto. Tampoco se logra la justicia social y por lo tanto vamos a asistir a un proceso de crisis de un modelo liberal, de un modelo republicano que se instaura el 20 de mayo de 1902, lastrado por un apéndice constitucional que justamente afecta, viola los derechos naturales del Estado cubano, que se había dado una constitución, la constitución de 1901, y por lo tanto es todo un trayecto de disconformidad, un trayecto donde la juventud, pero también amplios sectores de la población, mujeres, obreros, campesinos, empiezan cada vez más a sentir que ese no es justamente, no eran los objetivos por los cuales los mambises y por supuesto ese gran organizador de la guerra del 95 se habían lanzado a la manigua. Y Fidel es el que logra, y ese conjunto junto con esa generación, la llamada generación del centenario, es el que logra realmente aprender de la manera mucho más directa, la manera no solamente de leer a Martí, sino de aplicar y traer a Martí a ese siglo XX, donde ya la fuerza emergente del imperialismo de Estados Unidos que avisoraba a Martí en su siglo XIX, ya por supuesto que estaban en su momento mucho más agudos, mucho más definidos. Hacer una revolución justamente tan cerca del imperio de Estados Unidos y hacer una revolución para los cubanos, pero también con ese sentido latinoamericanista. O sea, que América Latina se uniera, esa unidad latinoamericana tan importante, de que América Latina aprendiera justamente de sus propias fuerzas naturales, de sus propios factores humanos, donde el problema no se ventilara entre civilización y barbarie, muy estilo positivista de este pensador importante, pensador argentino, Domingo Faustino Sarmiento, sino de que justamente aprendiera sus particularidades, se uniera justamente para enfrentar esa avanzada del gobierno y de las administraciones de Estados Unidos con sesgo imperialista. O sea, eso lo vio Martí, eso lo visoró Martí, pero ya en el siglo XIX no lo logró. En la revolución del 95 no logró que se concretaran esos ideales. Justamente fue, y también durante la etapa republicana, no podemos olvidar a Julián Omeya. El glosario del pensamiento martiano fue esencial para dar ya no a un Martí fundador, a un Martí cívico, sino también a un Martí revolucionario en una concepción mucho más amplia, donde el latinoamericanismo, el antiimperialismo eran consustanciales a su propia concepción de independencia, de unidad antillana, con una lógica, con un pensamiento bien estructurado, en modo alguno dado, sino como un proceso que se va formando, que se va, por supuesto, consolidando y que llega a un ensayo tan medular como Nuestra América, que lo había citado. ¿Por qué trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra? Justamente porque hacía falta que América Latina, más que estar enrolada en luchas de caciques, en luchas por llegar y entronizarse en el poder, aprendiera de sus factores humanos, que tuviera en cuenta al indio, como dijera Martí, tan apto para todo y destituido de todo, que tuviera en cuenta, en el caso de las sociedades que habían sufrido la plantación esclavista, que tuviera al negro. Aquí tengo un fragmento precioso de Nuestra América y dice: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas, y calle el pedante vencido, que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas. Esa es la originalidad justamente del pensamiento de Martí. En un momento donde muchos de la cúpula liberal, de los sectores liberales, estaban mirando a Inglaterra, estaban mirando por supuesto a Estados Unidos o a Francia, buscando modelos en la literatura, en el arte, en las formas de gobierno, en la economía, modelos foráneos. Martí decía que no, que había que justamente estudiar, y ahí el sentido de la política de Martí, estudiar los factores naturales, los factores autóctonos,
para ahí poder diseñar políticas que justamente tuvieran en cuenta a los amplios sectores de la población, que no se hicieran procesos de transformación con base popular para después dejarla alejarse de estos sectores, sino que estos sectores populares que contribuyen a las transformaciones, pues también tuvieran un escenario político, un escenario donde pudieran desarrollar sus virtudes ciudadanas. Y mientras conversamos aquí en el estudio, en esta transmisión en vivo de la televisión cubana, pues continuamos viendo las imágenes de la enorme cantidad de jóvenes que a esta hora colman la calle Infanta de la capital en la marcha de las antorchas correspondiente a este año 2020, convocada en homenaje al comandante en jefe Fidel Castro, a nuestra América Latina y en saludo al 11º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas que tendrá lugar en el próximo mes de abril. Y hay algo también, doctor Cordoví, Gisela, que une a José Martí y al comandante en jefe Fidel Castro, que es el culto, la veneración de los fundadores. Tanto Fidel como Martí siempre respetaron a Céspedes, siempre respetaron a los que iniciaron aquella gesta y también la idea que hoy le decimos continuidad. Fidel hablaba de que la revolución era una sola, como dijo en sus palabras, y Martí reorganizó todo aquel movimiento que se había desmembrado por distintas causas para encauzar los esfuerzos nacionales en pos de lo más importante, de lo imprescindible, que es la libertad de nuestra isla, de nuestro archipiélago. Por eso creo que también Fidel y Martí se unen en ese culto por los fundadores y en el concepto de que la revolución en Cuba sigue siendo una sola, porque la revolución es un proceso continuo, no es algo que llegó y terminó. Por eso hay que cambiar todo lo que deba ser cambiado. La primera frase que encabeza el concepto de revolución de Fidel, si se hubiera terminado no habría, nada que cambiar. Y creo que son dos elementos también que hoy día nuestros jóvenes ponen de manifiesto en esta marcha. Somos continuidad, somos parte de esa única revolución que comenzó en 1868, aquel día de octubre. Son constructores de símbolos desde la humildad. O sea, el hecho de que Martí, a sabienda de que organizar la revolución del 95 no era un hecho fácil, ni mucho menos. La desunión, los conflictos, el hecho de que ya no solamente los Pinos Nuevos, los propios veteranos de la guerra de los 10 años se dirimían en conflictos propios justamente de la guerra grande, y saber la hazaña, la proeza que implicaba organizar esa revolución. Sin embargo, cuando él funda el Partido Revolucionario Cubano, él bien lo deja claro. O sea, la revolución que empezamos es la continuación de la que inició Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868. Él había estudiado, por supuesto, todos los problemas que se habían dado en esa década bélica. Lo había estudiado, quería incluso escribir un libro de historia sobre esos problemas, pero sí estuvo muy al tanto de esos hechos. Y da como al fundador a Céspedes, o sea, es el padre. La revolución es la continuidad, la que vamos a iniciar es la continuidad del 10 de octubre de 1868 y posteriormente Fidel, en ese importante discurso que pronuncia en 1968, justamente cuando el centenario del lanzamiento de Majagua, también vuelve a tomar esa nota. Es justamente la revolución que acaba de triunfar, es la revolución que inició Carlos Manuel de Céspedes. Desde luego son etapas históricas diferentes, pero en cada una de las etapas se vencen determinadas tareas históricas, pero hay otras que quedan incompletas, hay otras que quedan todavía como sueños, como utopías, y por eso es ahí el tema del pensamiento de Fidel, justamente cuando va a Céspedes, es la radicalidad de un proceso llevado al siglo XX con los factores, por supuesto, que están en ese momento gravitando, que no eran los del siglo XIX, con nuevas tareas históricas, con un imperialismo que no era el imperialismo del siglo XIX, pero sí habían problemas, desde luego, que estaban gravitando del siglo XIX. Bueno, vemos aquí en las imágenes, doctor, también cómo participan extranjeros, porque es también una marcha que convoca a personas de otras naciones que quieren disfrutar también de esta conmemoración, que quieren ser parte de este homenaje de los cubanos al apóstol de la independencia. También
vemos algunas caras de niños, aquí padres, hablabas al inicio, Froilán, que nosotros hemos participado en esta marcha de las antorchas y cómo no, hemos visto cómo los padres también traen en sus hombros a los niños, porque Martí escribió para los más pequeños, porque Martí realizó poemas preciosos para los niños. La civil ya tiene un desarrollo, empieza a emerger justamente cuando Martí está viviendo en esa sociedad, están emergiendo fuerzas económicas, pero también fuerzas políticas que están en pugna con sectores pacifistas, con sectores incluso procedentes de partidos de tendencia socialista. Y lo que ya después, a finales del siglo XIX, van a ser los ingles, todas estas fuerzas mucho más violentas, mucho más expansionistas, Martí lo va a ver desde muy temprano. Y sobre todo va a criticar y va a señalar en el periódico La América y toda una serie de publicaciones importantes, lo que para muchos era, digamos, la panacea, el símbolo de la democracia, que era el sistema político de Estados Unidos, pues Martí lo va a, de una manera radical, lo va a poner justamente en tela de juicio esas supuestas bondades, criticando justamente este tema de la corrupción, criticando el tema de cómo son las componendas políticas dentro de los procesos electorales de Estados Unidos, y en sus escenas norteamericanas le va a dedicar muchos trabajos. Por una parte, a hablar de la modernidad y por supuesto de todo el desarrollo de Estados Unidos, pero por otra parte va a enfrentar muy fuerte este tema de las fuerzas expansionistas dentro de Estados Unidos y de la corrupción que se viene dando justamente dentro de la cúpula de poder. Había que venerar la patria de Lincoln, lo decía, pero también había que temer la patria de Putin. Entonces, en ese sentido, justamente Martí lo está visorando mucho, y por supuesto es una concepción de expansión que converge con otro proceso que es de liberación. Y en esa dicotomía, por una parte expansión a expensas de las Antillas, ya diríamos actualmente del Caribe, hacia los pueblos de América, justamente utilizando el elemento geopolítico, la continuidad se mantiene hasta la actualidad. Los supuestos tratados de reciprocidad comercial tan criticados por José Martí, sobre todo en los años 1883, cuando los tratados de reciprocidad comercial con México, cuando muchos de los sectores económicos en Cuba veían en los tratados de reciprocidad con Estados Unidos la salvación de la economía cubana tan atada como cordón umbilical al azúcar norteamericano, Martí decía que no. Martí hablaba de la diversificación. Martí hablaba de que no se podía estar atado a comprar o a vender un solo producto, y siempre señalando el peligro que significaba ese enemigo formidable que nos desdeña. Por eso las trincheras de ideas. América tiene que conocerse primero a ella para conocer después los peligros de ese enemigo formidable, pero tan cercano y tan poderoso que a veces lo utiliza otra metáfora, ese gigante de las 7 leguas que justamente peligraba. O sea, en aquel momento era peligro. Ya justamente estamos viendo ahora, por supuesto, en otro contexto, esa fuerza realmente del imperio estadounidense. Y por eso es la necesidad de que estudiara Martí. Y por eso la necesidad de estudiar a Fidel. Y de estudiar lo mejor del pensamiento cubano. Hacerlo nuestro. Beber de sus fuentes, estudiarlo, leerlo, no aprendernos una cita, no en ciertas circunstancias apelar de manera superficial a un pensamiento u otro, sino estudiarlo concienzudamente, su literatura, sus versos, sus discursos, su pensamiento de José Martí y el pensamiento, la obra y la vida del comandante en jefe Fidel Castro, que nos enseñaron sobre todo, como usted decía, doctor Cordoví, que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra, y Fidel también nos enseñó ya en la última etapa de su vida la importancia de lo que él denominó batalla de ideas, y desde la fundación de la revolución prácticamente una de las primeras medidas fue alfabetizar a la población. Lee, decía Fidel, lee, formar a millones de cubanos en el pensamiento y en la ilustración para que entonces pudiéramos ser verdaderamente libres. Esa libertad que hoy reivindican en las calles y hacen palpable
pues decenas de miles de jóvenes de la capital en representación de todo el país, que como nos muestran las imágenes en vivo de la televisión cubana, pues están ahora mismo desarrollando la marcha de las antorchas a lo largo de la calle San Lázaro, Infanta, Espada y Hospital hasta la fragua martiana, como hace 67 años. Un Martí nuestro, la marcha de Cuba por Martí, un Martí más vivo que nunca y presente en el pensamiento y la obra de nuestros jóvenes, que a la altura del siglo XXI, con las contradicciones y las circunstancias propias de la juventud de estos tiempos, pues hacen también suyo al pensamiento de José Martí, que es intemporal, no pasa de moda, un hombre que apenas vivió 42 años, es también otra de las cosas extraordinarias de nuestro apóstol, y sin embargo tiene Cuba el privilegio de que José Martí es nuestro principal escritor, nuestro principal político, nuestro principal pensador. Es como un horizonte, han dicho también otros intelectuales, es un horizonte prácticamente inabarcable, pero para suerte y privilegio de nosotros los cubanos, forma parte de nuestra historia y lo tenemos nosotros en cada esquina, y sobre todo debemos tenerlo cada vez más en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, su obra, su ética, su decoro, que es justamente lo que están reivindicando hoy decenas de miles de jóvenes capitalinos, como vemos aquí en estas imágenes de la televisión, a través de estas calles de La Habana en la tradicional Marcha de las Antorchas. Una multitud de estudiantes, y siguiendo tus palabras, Froilán, por estos días se repite mucho la frase de que Martí es el alma de la nación. Y es así, es el paradigma de los cubanos, el hombre más universal por esa proyección de la que hablábamos, continental, universal, de que patria es humanidad, y entonces en eso incluye también a todos los seres de otras tierras que luchan siempre por una causa justa, por la independencia, por la soberanía de las naciones. En esta marcha de estudiantes, por supuesto, vamos, o ellos van hacia nosotros también de algún modo, desde acá, desde el estudio, pero ellos van hacia la fragua martiana, donde estuvo el apóstol con solo 17 años, apenas un niño, un adolescente, sufriendo allá su condena, injustamente condenado, y entonces desde tan joven ya tenía una obra en la que destacaba también ese ideario, esa virtud grandísima, esa inmensa luz, porque era un hombre luminoso, como estas calles iluminadas que están hoy por este 27 de enero de 2020. Hace 167 años nació en la capital de Cuba el apóstol de los cubanos, el primogénito de Leonor Pérez y Mariano de los Santos Martí. Aquí vemos la fragua martiana hoy con las rosas blancas. Aquí vemos también el homenaje, el tributo, el respeto, la veneración. Son días de venerar al hombre de la independencia de los cubanos, al organizador de la guerra necesaria, al fundador del Partido Revolucionario Cubano, porque sin duda alguna hemos estado hablando de sus virtudes también como político, como periodista, pero también fue un gran visionario. Enseguida pudo darse cuenta de grandes fenómenos que atacaban a la humanidad, y en este caso, el más grande, ¿no? La dominación que querían ejercer sobre las Américas, los nacientes Estados Unidos, como esa gran potencia que hoy es. Vemos esta marcha de las antorchas y sin duda alguna vemos que los jóvenes se suman, que participan, que se convocan, que se movilizan ante una fecha tan señalada, una fecha patriótica, el 27 de enero de 2020 en esta patria. Hace un año, el 27 de enero, la capital sufría el embate de un devastador tornado que afectó a 5 municipios de la capital, y enseguida vimos cómo la juventud se volcó a las calles, a la recuperación. Justamente después de marchar y de rendir tributo al apóstol, enseguida fueron a sumarse a la recuperación y a prestar su ayuda, su solidaridad, porque eso también nos enseñó José Martí, a los damnificados, a aquellas personas que lo habían perdido todo. Hoy vemos un tornado de luces en esta marcha de las antorchas. Aquí están las ideas latinoamericanas, antiimperialistas, de justicia social, del hombre
que de alguna manera también supo reivindicar ese espíritu, ese nacionalismo, ese amor a la patria y a la independencia. Y esta juventud es tan rebelde como lo fue el propio Martí, como lo fue la generación del centenario, ahora, claro está, a la altura del siglo XXI, porque habría que ubicarse en el contexto de aquel año 1953. Batista, hace unos meses apenas, había dado el golpe de Estado y la represión en las calles de La Habana y en la mayoría de las principales ciudades del país era verdaderamente brutal, casi fascista, y sin embargo los jóvenes se organizaron y decidieron rendirle su propio tributo a nuestro héroe nacional. Así es que estos de hoy son también tan rebeldes como aquellos. El contexto, doctor, brevemente, en ese año 53, a comienzo era bastante complicado. Sí, ya usted lo decía, estaba el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. El descontexto ya existía en la población. Los auténticos no habían logrado cubrir las expectativas, ni Grau ni Priu, cuando fueron electos. Y por supuesto para muchos podían ser aquellas figuras representativas de ese ideario. En el caso de Grau venía de las luchas de los años 30, había integrado el gobierno, el llamado gobierno de los 100 días, y para muchas personas depositaron esperanza en este profesor universitario. Sin embargo, la realidad fue diferente. Los problemas estructurales de la sociedad cubana no solamente se mantienen, sino que también se agudizan, se profundizan. Pero estaba esa gran esperanza que era la Constitución de 1940, que demostraba por una parte una herencia constitucionalista que venía de las constituciones mambisas, pero que por otra parte también recogía muchas de estos problemas, de estas aspiraciones de la población tras la revolución de 1930 contra la dictadura de Machado. Y lo que se produce el 10 de marzo de 1952 justamente el hecho de echar por tierra esas esperanzas, ese marco constitucional democrático que se había redactado, y por lo tanto Batista sincroniza con todo el militarismo que ya en la década del 30 se había dado, pero ahora se va a entronizar en el poder en el 10 de marzo de 1952, justamente en víspera del centenario del natalicio de José Martí, que simbolizaba la patria cubana. Era la nación, era la patria, el civismo de los cubanos. Habían algunos jóvenes como Fidel que no solamente veían esta dimensión fundadora, civilista, sino que también ya veían, por supuesto, ese pensamiento radical que, tomándolo y aplicándolo a los nuevos escenarios, podían justamente llevar a un proceso revolucionario que realmente arrancara de raíces ya no un gobierno, sino un sistema. Y justamente es ahí la esencia. Ahora, la confianza estaba depositada en la ortodoxia, una nueva fuerza emergente con la figura de Eduardo Chivás, esa juventud ortodoxa que estaba nucleada en torno a Fidel, y por lo tanto el 27 de enero de 1953, cuando en el seno de la juventud, donde estaba Alfredo Guevara, donde estaba Lester Rodríguez, donde estaba Conchita Portela, se llega a la idea justamente a esta iniciativa de marchar con antorcha desde la universidad hasta la fragua martiana. Se le comunica a Joaquín Peláez, que era en aquel momento el presidente de la FEU. Batista la dictadura no acepta. Por supuesto, esta era una expresión. El hecho de descender de la escalinata no era lo mismo en aquella época que ahora. El dicho popular, el bonche popular decía que Machado había construido la escalinata justamente para que los estudiantes descendieran y se opusieran a todos sus desmanes. Pero es que descender la escalinata era descender la escalinata, esa juventud, para protestar, para condenar, para exigir sus derechos. Y justamente era un símbolo descender por esa escalinata, y por lo tanto el 27 de enero de 1953, a pesar de que la dictadura no había permitido ese desfile, se produce el desfile hasta la fragua, y en la fragua entonces es cuando José Machadito, que después va a ser uno de los mártires masacrados en Humboldt 7, pronuncia las palabras. Y es aquí donde ya sí, junto con el Frente Cívico Martiano y toda una serie de instituciones que ya estaban mucho más compactas, es donde comienza también a divisarse un grupo de jóvenes que se caracterizaban por la disciplina, por el orden de la marcha, y justamente eran esos jóvenes
que estaba nucleado en torno a el joven Fidel Castro y que posteriormente, como bien decía Froilán, después muchos de ellos formarían parte de lo que saltaría el Moncada y el Carlos Manuel de Céspedes, justamente el 26 de julio, pocos meses después, en el año 1953. Herederos de esa tradición de rebeldía son estos jóvenes que hoy han desfilado también en esta tradicional marcha de las antorchas desde la colina universitaria, esta vez en Libertad, hasta la fragua martiana para rendir homenaje a José Martí en el 167 aniversario de su natalicio. Es así, el tributo de los cubanos, aquí está la fragua martiana y siempre nos conmueve esta imagen, sobre todo por el simbolismo. Hemos hablado aquí del antiimperialismo, el latinoamericanismo de José Martí, de su proyección universal, de su proyección continental y sobre todo del respeto de las nuevas generaciones dispuestas a continuar su legado. Este 28 de enero la juventud cubana llenó de luz y pasión las calles de La Habana. Martianos de corazón, los jóvenes acudieron a la tradicional cita de enero para alzar juntos, como ofrenda de amor al apóstol, la llama de la dignidad, la libertad y la justicia. Una nueva demostración que el alma y el ejemplo del maestro, ese misterio que nos acompaña según el poeta, vive hoy más que nunca en el pensamiento y la acción de nuestra juventud. Marcharon los jóvenes cubanos para expresar que son continuidad de aquellos que hace 67 años, con Fidel y la generación del centenario al frente, iluminaron con sus antorchas el camino de la dignidad y la libertad, que es el mismo iniciado el 10 de octubre de 1868. Como una sola voz, se fundieron los pasos de quienes protagonizaron la primera marcha, el desafío a la dictadura de Batista, y las nuevas generaciones de hoy, que rebeldes e indomables como aquellos, tomaron las calles de La Habana para demostrar que la unidad sigue siendo el arma invencible de los cubanos. Este 27 de enero, las calles capitalinas fueron nuevamente luz y pasión, fuego y esperanza, honor y decoro. Y ya llega hasta la fragua martiana, el monte de banderas, ahí está Cuba, ahí está la juventud. Empresa de gas manufacturado. Consejos para ahorrar el gas en casa. Mantenga encendida su cocina solo cuando la esté utilizando. Tape sus ollas o cazuelas para retener el calor y reducir el tiempo de cocción. Utilice siempre que pueda ollas de presión. Baje la llama cuando su olla de presión comience a pitar o el agua de su cazuela a hervir. Al cocinar carnes o viandas, solamente eche agua hasta cubrirlas. Seleccione siempre la hornilla que su tamaño sea inferior al fondo del recipiente que vaya a utilizar. Seamos prudentes, el país gana y tu economía también. Un forastero llega a un pequeño pueblo de Luxemburgo y pide trabajar en el campo. La incertidumbre lo acompaña y también a los residentes del lugar que parecen guardar un secreto colectivo. Nehme ich dich auch nicht mit. Bueno. In mein Bett. ¿Quién vigila y quién es el vigilado? Buena Tierra este viernes en la Séptima Puerta, mis amigos, un filme capaz de mezclar varios géneros y entregar un producto social policiaco signado por el misterio. Los espero. Las drogas te ofrecen su mundo. A cambio de destruir el tuyo, di no a las drogas. De enero, aniversario 81 de la fundación por Lázaro Peña y otros revolucionarios cubanos de la Central de Trabajadores de Cuba. La CDC y sus sindicatos deben concentrarse en lo esencial, que es ejercer su actividad en interés de la implementación exitosa de los lineamientos y desarrollar un trabajo político e ideológico diferenciado y abarcador en defensa de la unidad de todos los cubanos.
Raúl Castro.